Muchas gracias. Yo quería preparar un discurso, pero creo que no hay como lo espontáneo. Y sobre todo si de alguna manera lo que se quiere es agradecer un reconocimiento que creo que es un poco injusto, porque quien está acá presente no es el único gestor de esto. En realidad fuimos todo un equipo. Y un equipo que incorpora, diríamos, al mayor o gran equipo que podría haber en Tumbes, que es el pueblo mismo. Desde que se levantó haciendo una marcha pacífica, presionando al Congreso de la República para que se logre el ansiado proyecto de ley que redimensionaba el área natural protegida, los cerros de Motape, para dar paso ahí a la construcción de una presa que se va a denominar la presa Matapalo, que es un componente del esquema hidráulico que está previsto como alternativa 4 para este ansiado proyecto de irrigación, que es precisamente una demanda histórica del pueblo de Tumbes. Bueno, como ustedes sabrán, el proyecto binacional Puyango-Tumbes ha tenido muchas alternativas y estas se han estado madurando en una alternativa cuarta, que implica que se consiga agua del lado ecuatoriano, en la zona Lindachara, en el sureste, y ahí hacer un túnel de trasvase de 9 kilómetros y hacer una presa Matapalo, y eso sería prácticamente las dos presas conjuntamente con el túnel de trasvase, la infraestructura común que tendríamos para luego cada país en su zona, en el caso de nosotros en la zona de Saumilla, poder irrigar 18.500 hectáreas, 15.300 hectáreas para ampliar frontera agrícola, o sea, nuevas tierras, y 3.000 y pico de hectáreas para mejorar cultivos que necesitan precisamente ese mejoramiento porque se dedican a irrigar con agua de pozo. En el lado de Ecuador habrían 22.000 hectáreas. ¿Esto qué significaría para Tumbes y para el Perú? Bueno, fundamentalmente, entre tantos beneficios que existen, obviamente, trabajo. Tenemos en Tumbes una población económicamente activa que supera los 100.000 habitantes, y si nosotros lográsemos concretar este proyecto de irrigación teniendo ya 18.500 hectáreas, vamos a lograr más o menos por una hectárea que tengamos 2 puestos directos de trabajo y 4 puestos indirectos de trabajo. Ustedes saben que cuando se generan cultivos y viene el momento de la cosecha, necesitamos personas que se dediquen a la tierra, a sembrar, a cultivar, a cosechar, a irrigar. Pero también necesitamos transportistas que lleven la mercadería a la ciudad. Necesitamos un mercado mayorista, o mejorar el que ya existe, o un mercado minorista. Necesitamos gente que empaquete precisamente los productos que probablemente se quieren exportar, y podría ser precisamente al Ecuador, como ya se está haciendo en algunos casos. Necesitaríamos también transportistas que lleven la mercadería al Ecuador, o en todo caso algún puerto si se quiere exportar a Europa o al Asia. Necesitaríamos también etiquetado. Entonces habrían industrias, pequeñas industrias, comerciantes, transportistas y gente que cultiva. Y esas tierras se incrementarían en su precio, porque no serían tierras eriazas, sino serían tierras con un valor agregado, porque hacia ellas ya llega el agua, la ansiada agua que viene de Lindachara para empatar con el río Zarumilla a través de la presa de Matapalo. Entonces, definitivamente eso generaría que de aquí a 5 o 7 años Tumbes fuera el polo de desarrollo que siempre debió ser y nunca debió estar postergada, y lamentablemente lo estuvo por muchos años. Tenemos a lo largo del litoral peruano muchos proyectos de irrigación. ¿Por qué no Tumbes tiene el suyo? Porque precisamente las condiciones geográficas de Tumbes se prestan para hacer proyectos de irrigación binacional, conjuntamente con el proyecto de irrigación de la margen derecha, que también tiene sus entrampamientos. Pero lamentablemente, precisamente por ser binacional y por los largos conflictos que tuvimos con nuestros amigos ecuatorianos, que ahora son nuestros hermanos felizmente, creo yo que ya estamos a puertas de poder lograr el gran objetivo, después de haber esperado más de 40 años de que esto se concrete. En marzo del año pasado, cuando a mí me dieron el honor
de designarme coordinador de la Unidad de Coordinación Binacional del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, que es una suerte de embajador sin embajada, que tiene que coordinar con los ecuatorianos y con los peruanos, capítulo Perú, capítulo Ecuador. Yo soy coordinador del capítulo Perú y me toca ser coordinador en este año que ya se va, ¿no es cierto? Ya lo fui, el coordinador de los dos países. Y cuando yo encontré este puesto, que para mí era digno y honorífico, me encontré con un panorama sombrío, porque existía un informe, diríamos mal denominado informe de viabilidad integral, que en realidad parecía un informe de inviabilidad integral. Y este informe decía que el ansiado proyecto binacional Puyango-Tumbes, cuyos beneficios ya les expuse, tenía 4 nudos críticos que hacían inviable el proyecto. El primer nudo crítico era que no se podía construir una represa, la denominada Matapalo, en un área natural protegida, que era el Parque Nacional Cerros de Matapalo. También decía que había una superposición de 3.495 hectáreas de tierras que supuestamente pertenecían al gobierno regional y que a la vez también pertenecían al gobierno central, es decir, al proyecto binacional Puyango-Tumbes. Y como esas tierras estaban destinadas para irrigar esas 18.500 hectáreas, porque están entre ese ámbito territorial, también se tenía que definir a quién pertenecía, porque no puede el proyecto binacional irrigar tierras que pertenecen al gobierno regional. A nuestro entender, esto último no era en realidad un nudo crítico, pero nuestros amigos ecuatorianos lo consideraron así. Y finalmente, el problema de que el contrato que se había realizado en el año 2010 con una contratista que parece que se encargaba más en hacer carreteras que represas, no daba la talla de las circunstancias, y así fue. La contratista no cumplió. O sea, todavía con los problemas que habíamos tenido con el Ecuador, los conflictos. Este es un proyecto que data del año 71 y hasta de antes, en donde se querían irrigar con aguas binacionales y hermanar a los dos países. Aparte de eso, habíamos hecho un contrato en el año 2010 que no daba la talla con la contratista que supuestamente tenía que hacer la represa y tenía que hacer los estudios. Y terminamos en un proceso arbitral que demoró 3 años. ¿Por qué? Porque no presentó los estudios a tiempo y como debería ser. Y utilizó como excusa de que no podía entrar al Parque Nacional Cerros de Motape porque era un área natural protegida. Y así nos embarcamos en un proceso arbitral, y ese proceso arbitral era ese tercer nudo crítico que hacía inviable el proyecto y que era considerado en este informe de viabilidad integral, que como ya dije, debió llamarse informe de inviabilidad integral. Y había otro nudo crítico que también es sumamente importante, y que es importante para el pueblo de Tumbes, porque no solamente tiene que ver con el propio proyecto de irrigación binacional y su viabilidad, sino con la salud de todos los tumbesinos, que es la contaminación de las aguas de la cuenca Puyango-Tumbes, que se han contaminado porque lamentablemente en la zona ecuatoriana, en los ríos Calera y Amarillo, que son efluentes del río Puyango, que luego termina siendo el río Tumbes, porque es un río sucesivo internacional, se echan relaves mineros hace 100 años. Y ese es el agua que los tumbesinos consumen. Y es un agua que, bueno, tiene que estar tratada con una planta de tratamiento, está suficientemente potabilizada. Pero ¿qué hacemos nosotros con nuestros campesinos? Que probablemente esas aguas que vienen del río Tumbes solamente la hierven. Y eso no es un mecanismo suficiente para potabilizar. Entonces, ese único nudo crítico que ahora está pendiente, nos da a nosotros, de alguna manera, las circunstancias como están hoy, la autoridad moral para decirle al Ecuador: nosotros hemos superado los 3 nudos críticos que están en la cancha de Perú, y ustedes ahora tienen que terminar de superar el tema de la prevención ambiental por la salud del pueblo de Tumbes, por la agricultura del pueblo de Tumbes, y también porque es un componente fundamental para la viabilidad del proyecto binacional Puyango-Tumbes, que es un proyecto de irrigación que es una demanda histórica de los dos pueblos, que va a generar beneficios y un polo de desarrollo para Tumbes. Entonces, ya les dije, esos 3 nudos han sido superados.
Saben ustedes que el mayor nudo en el lado del Perú era precisamente el tema de los cerros de Amotapo. Cuando en marzo me hicieron coordinador del proyecto binacional, la Cancillería de nuestro país me convocó y me dijeron: señor, con este informe de viabilidad integral prácticamente condena a Tumbes a que no exista un proyecto binacional. Y yo contesté en Cancillería: a mí me han hecho coordinador, no me han hecho sepulturero ni liquidador. Yo tengo que llevar adelante este proyecto binacional por el bien de Tumbes y por el bien del Perú. Cancillería, las personas que tenían que atenderme en Cancillería dieron una amplia sonrisa y me dijeron: doctor Garibotto, qué gusto nos da, vamos a seguir para adelante. Y tuve que enfrentarme a la Cancillería ecuatoriana. Fue un vicecanciller ecuatoriano que ahora no está, y en una reunión donde estaban todos los embajadores, a mí me sorprendió porque yo llegué a la Cancillería y fue anecdótico porque parece que toda la Cancillería me conocía, y parece que efectivamente, como es un proyecto emblemático, habían problemas con nuestra Cancillería porque no se sabía qué decir frente a esta situación de que había una inviabilidad o varias inviabilidades detectadas y que supuestamente no se habían superado. En ese momento me senté y le expliqué al vicecanciller ecuatoriano que sí estábamos superando los nudos críticos. Silenciosamente ya había un proyecto de ley que se estaba gestando para liberar los cerros de Amotapo. Silenciosamente ya se estaba trabajando con la Procuraduría del Ministerio de Agricultura para tratar de ganar ese proceso arbitral y para que nos devuelvan los $2 millones que habíamos invertido en saco roto, para que haga un estudio que nunca se concretó, y también para que nos, a manera de resarcimiento, nos paguen casi $1 millón, que era la carta de fiel cumplimiento que todo contratista tiene que pagar, tiene que garantizar, para precisamente, valga la redundancia, garantizar el hecho de que va a cumplir, y si no cumple se ejecuta esa carta. Estábamos hablando de casi $3 millones, que es importante porque servía de presupuesto para la nueva contratación y los nuevos estudios que esta vez seriamente se tienen que contratar. Y finalmente el otro tema, que era con el gobierno regional, que bastaba hacer un convenio con el gobierno regional y decirle: hay 3.000 hectáreas, 3.495 hectáreas que están superpuestas, no interesa a quién pertenezcan. Como están destinadas para irrigación y no para infraestructura común, en nada obstaculiza la viabilidad del proyecto. Porque si yo no irrigo porque el gobierno regional no quiere, Ecuador terminaría teniendo más agua y se acabó. Pero finalmente con el gobierno regional también estábamos gestando un convenio diciendo: no importa a quién pertenezcan las tierras, son del Perú, y en consecuencia ambos, el gobierno regional y el proyecto binacional Puyango-Tumbes, se unen, gobierno local, gobierno central, para desarrollar esas aguas, para desarrollar esas áreas agrícolas con las aguas del proyecto Puyango-Tumbes. Y así fue. Entonces el vicecanciller de Ecuador me dijo: sí, pero esto ya es un proyecto que lleva años, nosotros le hemos enviado una nota diplomática a ustedes, han pasado 15 años. Sí, le dije, y ahí en ese proyecto, en esa nota dicen que no hemos hecho nada. Y yo le estoy diciendo a usted que tenemos 3 nudos críticos que están en vía de superación, y me comprometo a superarlos. Además, le dije, esos contratistas que se contrataron tienen capitales ecuatorianos. Obviamente, en la embajada, los diplomáticos que mantienen un rango alturado de mucha cortesía abrieron los ojos, ¿no? Tanto los peruanos como los ecuatorianos. Pero yo no soy diplomático, pues. Yo tenía que velar por el interés del proyecto y por el interés de Tumbes. Así que dije las cosas claras. Y si bien es cierto, no era una responsabilidad del gobierno ecuatoriano tener capitales ecuatorianos privados en este contratista, de todas maneras había una responsabilidad moral, porque había compatriotas ecuatorianos que no habían hecho bien su trabajo. Entonces el vicecanciller torció el brazo y dijo: tiene razón, vamos a seguir para adelante. Ese día salí de la Cancillería y detrás mío salió el vicecanciller peruano que estaba dirigiendo la mesa. Me dio la mano y me dijo: doctor Garibotto, las puertas de la Cancillería están abiertas para usted. Yo lo felicito, que le haya dado duro al tema, porque usted era el único que no era diplomático en la mesa y supo decir las cosas como debieron ser. Estas puertas de la Cancillería están abiertas para usted y muchísimas gracias. Vamos a seguir para adelante. Creo yo que ese fue el punto de partida para que estos nudos críticos se puedan superar finalmente, como se ha suscitado en este mes y en noviembre de este año que se va. Nosotros hemos logrado
pero digo nosotros porque es importante, y aquí viene la parte, otras anécdotas que se dieron en el ir y devenir de este tema. Teníamos al equipo impulsor. Con el equipo impulsor teníamos diferencias. Pero el equipo impulsor decía, si vamos a hacer una ley para el proyecto binacional, mucho cuidado que eso pueda perjudicar la margen derecha. Y yo tenía la idea de que eso tenía que ser paso a paso. Hagamos una ley por el proyecto binacional y vamos a ver luego cómo manejamos la margen derecha, que también es importante para Tumbes. Pero sin embargo, el secreto de esto era generar la unidad. Ese ha sido el gran secreto del triunfo del equipo. Y yo me quiero remitir un poco a la filosofía oriental. Hace poco, hablando con una ciudadana china, ella me comentó que la palabra equipo en China está compuesta, ustedes saben que la escritura china es ideográfica, o sea, un grafismo, no son letras, un grafismo representa una idea, que puede ser una palabra, ¿verdad? Y hay grafismos que se juntan en dos o tres, que son tres palabras, tres conceptos, tres ideas que generan una compuesta. Y para ellos la palabra equipo es una palabra compuesta, que está compuesta, valga la redundancia, por tres ideografías puras. Una es grupo de personas, porque un equipo está compuesto por más de una persona, porque hay pluralidad de personas, pero pueden ser personas desordenadas. Entonces, el segundo grafismo que compone esta idea de equipo es la unión. Esas personas que componen, que son un grupo, tienen que estar unidas. Y el tercer grafismo, que es sumamente importante, es la idea de talento y de función. Entonces hemos tenido un gran equipo que estaba formado por una pluralidad de personas, que esas personas estaban unidas porque tenían un objetivo común, y esas personas tenían sus propias funciones y tenían sus propios talentos. Y así fue que interactuamos y pudimos lograr que esas personas trabajen utilizando sus talentos y cumpliendo con la función que les corresponde. Teníamos un equipo impulsor de ciudadanos tumbesinos, muy cívicos ellos por Tumbes, aguerridos, que fueron a Lima, a la Comisión de Pueblos Andinos, y se enfrentaron a un grupo nutrido de ambientalistas limeños, que son respetables, pero tienen sus ideas para nosotros un tanto radicales. Y no querían que los cerros de Motape fueran sacrificados en 0.18%, o sea, la uña de la mesa. Son 151.000 hectáreas y solamente se iban a utilizar 277 hectáreas para hacer ahí la presa Matapalo. Entonces yo dije, esta mesa técnica también tiene que tener un componente político y social. Hay que politizar un poquito el tema. Y llevé a los aguerridos ciudadanos tumbesinos que se sentaron frente a frente a los señores ambientalistas de Lima y les dijeron, un momentito, ¿ustedes conocen Tumbes? ¿Ustedes saben la postergación a la que está sumida Tumbes? ¿Ustedes saben los problemas de desarrollo injustamente postergados en Tumbes? ¿Ustedes saben que en Tumbes lo que más hay es mototaxi, con el respeto que merecen los mototaxistas, cuando tenemos tierras áridas que podemos irrigar con el agua que tenemos y no lo hacemos? ¿Usted sabe? Levanten la mano de todos los ambientalistas que hay acá, uno que conozca Tumbes. Y solo levantó la mano uno. Y entonces, política y socialmente, al margen que técnicamente no, quedaron desautorizados. Y así fue que ganamos la batalla. Pero esa gente tenía su talento, era aguerrida, tenía el amor por Tumbes y tenía el civismo. Pero necesitábamos que el Congreso de la República también se ponga de pie, porque ahí estaban los congresistas. Entonces necesitábamos a alguien que nos abra las puertas. ¿Quiénes nos pueden abrir las puertas en el Congreso si no son los propios congresistas de Tumbes? Entonces acudimos a ellos y nos formamos parte del equipo. Y ellos nos abrieron las puertas para hablar con el presidente Iberico, el presidente del Congreso, para que incorporen la gente al Congreso el proyecto de ley que tenía que hacer una realidad la viabilidad del proyecto binacional Puyango-Tumbes. Y así fue. Y hablábamos con todos los congresistas uno a uno. Me tocó enfrentarme a un señor congresista que es ambientalista, el congresista Nayab, que dijo, yo no voy a votar por este proyecto,
lo dijo en la comisión, porque los proyectos de ley llegan a una comisión y luego que llegan a la comisión y hacen una especie de dictamen, ese dictamen va al pleno del Congreso para que el pleno del Congreso debata. Ese congresista fue el único que se opuso y dijo: yo no voy a votar por este proyecto porque atenta contra el medio ambiente. Yo le pedí al secretario técnico de la comisión: dame 5 minutos, déjame hablar. Y les comenté todo lo que les estoy comentando y todo el trabajo que hicimos y lo importante que era para Tumbes. Y los congresistas votaron por un dictamen en mayoría. Lamentablemente no fue por unanimidad, porque este congresista se opuso. Y eso generó que el debate en el Congreso, cuando es por mayoría y no por unanimidad del dictamen, sea un debate amplio. No de que habla el representante del APRA, el representante de Fujimori, 10 minutos o 5 minutos y se acabó. No, todos hablaban. Y ese día que estuvimos en el pleno del Congreso, estaba el equipo impulsor en la parte de los balcones del Congreso. Eran 10, 15 tumbesinos que con la suya habían viajado a Lima con su banner, un banner grande que para mí es histórico, es como la bandera de Falsa Paquilla. Era ahora el banner que decía: Perú, Ecuador, unidos por siempre, proyecto binacional Puyango-Tumbes. Y estaban tímidamente con su banner ahí, y viene seguridad del Congreso y le dice: señor, tiene que retirar el banner. Retiraron su banner, tranquilitos. Y a mí me dio un poco de tristeza que esos ciudadanos de Tumbes hayan sometido los destinos de Tumbes a esos congresistas, que así como los ambientalistas, no todos eran tumbesinos. Habían 2 congresistas de Tumbes. Entonces estábamos sometidos ya no a un centralismo, pero a toda la nación, que hablaban del tema ambiental y que hablaban del desarrollo de Tumbes. Entonces se levantó el señor Nayab, el que dijo que no, y esto ya lo he comentado anteriormente, y dijo: los señores que están arriba de Tumbes no me van a presionar, si yo voto voy a votar a conciencia. Y yo dije: uy, un voto en contra. Y se levantó otro congresista, otro, pero ese que estaba en contra finalmente dijo: yo voy a votar a favor de este proyecto porque me han convencido que es un proyecto que favorece a Tumbes. Y ahí me di cuenta de que el trabajo que habíamos logrado con esa unidad, ese talento y ese equipo se había concretado. Y dentro de esas personas o de ese grupo humano que formaban parte de ese equipo estaba el pueblo de Tumbes. El pueblo de Tumbes, que con el apoyo de la Universidad Nacional de Tumbes, que jugó un rol importantísimo con este equipo impulsor, y con los miembros del proyecto binacional Puyango-Tumbes, con el exdirector del proyecto binacional, con el actual director del proyecto que no está ahora, que es miembro de la unidad técnica de apoyo del proyecto binacional, con el ministro de Agricultura, con el viceministro de Desarrollo, Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura, con el ministro del Ambiente, con la premier Ana Jara en aquel entonces, y con el presidente de la República, que es el que firmó el proyecto de ley en el Congreso y finalmente lo promulgó, logramos todos los objetivos que se querían concretar. Más el acuerdo con el gobierno regional para superar el otro nudo crítico. Y finalmente llegó la gran noticia: también ganamos el proceso arbitral. Y los árbitros nos dieron la razón. Se logró el objetivo de ganar el juicio, el tercer nudo crítico. Y los árbitros han ordenado que nos paguen $2 millones de adelantos que pagamos indebidamente, diríamos, porque cayó en saco roto, porque esta empresa no daba la talla, y también han ordenado que esa empresa pague $785.000 como un resarcimiento para los 2 países. Y ese dinero va a servir para empezar los estudios el año que viene. O sea, ni siquiera se está utilizando dinero del fisco, sino estamos utilizando un dinero que revierte al fisco y otro dinero que a manera de resarcimiento va a ser destinado para mejorar el tema de los estudios y poder contratar. Eso se llama gestión pública, pero yo creo que como han habido más actores que no solamente son funcionarios públicos como el que habla, que tiene que ser un facilitador y no un burócrata, en realidad no es gestión pública, no es gestión de la función pública. Lo que ha habido acá es una gestión popular.
porque ha intervenido el pueblo, porque ha intervenido un equipo impulsor que no ganaba un centavo para lograr los objetivos por su ciudad, por su región. Y porque también hemos intervenido funcionarios públicos con mucha honra. Y ayer me llamó por teléfono para terminar un servidor público del MINAGRI, del Ministerio de Agricultura, y me dijo: Eduardo, me he enterado de todos los logros que se han concretado en Tumbes, te felicito. Y le comenté que me habían convocado a esta reunión como un reconocimiento de todo el equipo, y él me dijo algo que quiero repetir hoy día. Me dijo: más vale un reconocimiento moral, un reconocimiento colectivo ciudadano, que cualquier otro tipo de reconocimiento que podría ser económico. Haciéndalo al doctor Gariboto, hágale tal o cual en la función pública o en el sector privado. Cuando él me hablaba de reconocimiento, me hablaba de reconocimiento como una palabra y un concepto puro, un concepto claro, un reconocimiento que viene de corazón. Y creo yo que quiero centrar este discurso en eso. El mayor reconocimiento que yo, como funcionario público, como ciudadano peruano, que puedo recibir de Tumbes, es el reconocimiento que el señor Manuel Jiménez hizo desde un principio, cuando dijo que yo me porté como un verdadero tumbesino. Y me voy de Tumbes mañana, y probablemente en julio o en agosto, que cambie de gobierno, me iré también, porque terminará mi función pública llevándome en el corazón ese grandioso reconocimiento. Creo que esa es la mejor paga que puede recibir no un funcionario público, sino un ciudadano peruano como el que habla, que hoy por hoy se lleve en el corazón este reconocimiento tumbesino. Muchas gracias.